Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos en esta tarde, ¿verdad? Por el tema que vamos a desarrollar, pero también porque está María aquí con nosotros. Gracias. El tema que vamos a estar desarrollando hoy se llama la oveja perdida y vamos a estar viendo en Lucas 15 del 1 al 7. Espero que vayan buscando sus Biblias o sus cuadernitos para anotar, para que podamos todos aprender en esta tarde. Buenas tardes, hermanos, mucho gusto poderlos saludar por este medio y esperamos que esta lección sea de bien para ustedes y puedan abrir su Biblia y seguirnos con esta cita que es muy hermosa. Gracias. Vamos a leer, María, en San Lucas 15, del 1 al 7. Esta parábola se llama la oveja perdida. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces se le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Muy linda. Precioso. Historia y cómo Jesús les pone ahí. Vamos a ir viendo, pero les voy a introducir que algo de las ovejas, ¿verdad? Las ovejitas son animalitos rumiantes, o sea que están mastica y mastica, ¿verdad? Tienen su pelo, las conocemos por su pelo rizado, así, nosotros les decimos colochos. Y ellas se comunican por medio de gruñidos, ronquidos, se comunican también por soplidos. Les gusta estar en grupo, fíjese, se parecen a nosotros, porque a nosotros también nos gusta estar en grupo. Dice que cuando están solitas se sienten estresadas, o sea, se estresan. Bueno, en eso son diferentes a nosotros, porque a nosotros nos estresa todo. Permanecen en silencio cuando tienen dolor. Entonces ahí nosotros deberíamos aprender de ellas, ¿verdad? Porque cuando nosotros tenemos dolor, estamos quejándonos y diciéndole a la otra persona que nos duele. La vista es una parte muy importante de las ovejas, porque con ellas caminan así, levantan su cabecita y se fijan que ahí están las otras ovejas, entonces ya se sienten tranquilas y continúan. O sea que la vista es vital, es una parte vital de comunicación. Y para relacionarla con los cuentos, por ejemplo, los cuentos utilizan las ovejas mucho, hacen ovejitas blancas, pero las ponen todas como buenas. Eso es lo que tenemos, ¿verdad?, en nuestra mente, como que la oveja es blanca y buena, y el lobo feroz, malo, ¿verdad? Entonces por eso tenemos también esos dichos, lobos con piel de oveja, ¿verdad? Que serían gente probablemente mala, pero que deja ver a los demás que es buena, ¿verdad? Entonces andan vestidos como la ovejita. Y también tenemos otro dicho que es, eres la oveja negra de la familia. O sea que le dicen probablemente a la persona que es mal portada, o probablemente a la persona que hace cosas malas, ¿verdad?, dentro de una familia. Pero esos son dichos, ¿verdad? Y lo que vamos a ver hoy es algo de verdad, real. Entonces vamos a comenzar en el versículo 1 y el 2, y ahí nos dice que se acercaban a Jesús, o sea que él estaba ahí hablando y se acercaban, ¿verdad?, a oírle. Publicanos, dice María. ¿Nos podrías explicar qué es eso de publicanos? Los publicanos eran judíos, pero eran los que recaudaban los impuestos para el gobierno romano.
y entonces se les llamaba publicanos y eran muy detestables para el pueblo judío, o no los querían, aunque eran judíos, eran como lo peor, entonces no los quería la gente. Y los pecadores pues eran la gente que se acercaba que no era judía a escuchar a Jesús. Sí. Y en el versículo 2 nos habla de los fariseos y escribas. Sí. ¿Quiénes eran esos fariseos? Los fariseos eran una secta o un grupo de gente muy preparada. Se dice que eran sacerdotes, pero eran muy preparados y era gente muy, muy preparada, que nos dice que el apóstol Pablo era fariseo, muy celosos de su creencia. El que fue el maestro Magaliel, él también era fariseo, entonces era una secta muy religiosa, muy prestigiosa, pero por eso criticaban muy apegados a la ley. Muy apegadas a la ley, sí. Ellos pensaban que ellos tenían toda la verdad. Por eso el apóstol Pablo, a los que decían que eran cristianos, seguidores de Cristo, los quería matar por el celo que él tenía. Esos eran los fariseos. Ok. Sí. ¿Y los escribas? Los escribas eran personas también que sabían la ley. Sabían la ley. Eran los que hacían los escritos, los que hacían los escritos, también los que leían los escritos en los lugares que se tenía que leer, interpretar la ley. Y esos eran los escribas. Solo eran unos grupos bien conservadores, bien conservadores en lo que ellos creían. Sí. Entonces ahí tenemos la explicación, ¿verdad? Para que vayamos comprendiendo de quiénes vamos a hablar en esta tarde, ¿verdad? Dice que ellos se ponían alrededor de Jesús, estos escribas, los fariseos, los pecadores, los publicanos, y se ponían, no crean que todos eran para estarlo oyendo, aprendiendo. No, ¿verdad, María? No, era para criticarlo. Para criticarlo. Sí. Entonces, ¿por qué crees que los fariseos y los escribas se molestaban cuando Jesús se relacionaba con estas personas pecadoras? Porque para ellos era, bueno, la mayoría de la gente le decía maestro, rabí, que es maestro, pero para ellos Jesús era un judío. Y entonces ellos decían, ¿por qué este judío se junta con esa gente? No sabe si de verdad fuera el Hijo de Dios, supiera quién es esta gente. Entonces eso era, ellos estaban buscando como una oportunidad de confrontarlo, y por eso lo criticaban. Decía, ¿por qué este es judío? Dice que es hijo de Dios y está hablando con lo peor. Para ellos era lo peor de sociedad. Me gusta eso cuando dices, ellos lo miraban como otro judío, como un judío. Sí. O sea que ellos estaban esperando que él se comportara como se comportaban ellos, ¿verdad? Exactamente, así. Porque ellos eran unos religiosos y se cuidaban mucho de cumplir la ley, ¿verdad? De mantenerse limpios. Sí. O sea, ellos se creían muy limpios, ¿verdad? Y muy justos. Muy justos, Y entonces ellos se cuidaban de no contaminarse con cierta gente, ¿verdad? No estar... Bueno, Jesús no les hizo caso realmente con eso de la limpieza, que igual que ahorita nos dicen a nosotros, tienen que lavarse las manos. Así eran los judíos. Ellos. Y Jesús no, Jesús tocó a los leprosos y no se lavó las manos, ¿verdad? Sí. No tal vez por llevarles la contraria, pero creo para darles una lección, ¿verdad? Que a veces nosotros igual somos así, que no queremos como llevarlos con cierta gente, no nos queremos relacionar con alguna gente. En ese tiempo también habían sanciones, dice, para los que no obedecían. Sí. Y no le importó a Jesús, o sea, no le importó. No vamos a relacionar eso con lo de ahora, porque ahora también hay sanciones, o habían sanciones, pero la ley hay que respetarla, ¿verdad? Pero en este caso que estamos enseñando en esta tarde y aprendiendo también, ¿cómo podríamos, por ejemplo, aplicar esa actitud de ellos
al tiempo de ahora, o sea, como... También hoy en nuestra sociedad a veces habemos o hay gente muy religiosa, muy religiosa, y entonces no quieren juntarse con la gente que no es cristiana porque eso es pecado, lo que ellos hablan, como dicen, y entonces inclusive hay gente que critica a los que se juntan con ellos, con la gente que no es cristiana, porque no es que están compartiendo el amor de Dios, sino están religiosos, porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser religioso. Una cosa es ser cristiano, cuando una persona es cristiana es un seguidor de Cristo y va a hacer lo que Cristo hizo, pero cuando una persona es religiosa tiene sus tabús, tiene sus reglas de su religión. Y entonces en este momento también hay gente como los fariseos que defienden su religión, y su religión es primero, y su religión porque piensan que la religión los hace salvos, que sabemos que eso no es cierto. Y se les olvida que Dios nos ha dado la salvación a nosotros para que la compartamos a otros, para que vayamos y con esa gente que quizás no nos gusta cómo vive, pues a esa gente hay que compartirle del Señor, porque esa es nuestra misión. Eso es ser cristiano, seguidor de Cristo. Que tenemos un canto muy lindo que a mí me gusta, que dice: quiero ver la vida como la miras tú. Entonces nosotros debemos de ver la vida, tener compasión por la gente perdida, no como vive, sino porque está perdida, no tiene la vida eterna que Él nos ofrece. Y sabemos que hay muchas gente que hace esas distinciones y no debe de ser. Y dentro de la iglesia. Y dentro de la iglesia, sí. También se me viene a la mente cuando dices a religiosos, se nos olvida de que nosotros somos el templo y creemos que el edificio es el templo, y no es así, y queremos como que todo sea ahí y que se haga de esta manera, y que si ya se pasó un minuto ya no me gustó, o que si ya cantaron otros que yo no quería tampoco ya no me gustó, ¿verdad? Entonces nos volvemos muy religiosos, nos volvemos recuerden los fariseos, ¿verdad? Recuerden los fariseos. En Honduras, allá mi abuela decía: ay, qué judíito, parece judíito, pero no sé a qué se refería, porque aquí debería ser parece fariseo. Fariseo, sí. Entonces debemos de cuidarnos, ¿verdad? Porque en realidad lo que tú dices es cierto. Jesús iba en busca de esa oveja perdida, en busca de las personas que no le conocían, y sin importarle cuánto habían pecado, no le importaba la reputación de qué fueran a decir de él, eso no le interesaba. Lo que a él le interesaba era salvar a esa persona, ¿verdad? Sí. Salvar a esas personas, mostrarle su amor. Y nosotros deberíamos de ser igual. A veces nos preocupa mucho el que dirán. Sí. Nos preocupa y vaya que van a decir de mí, pero en realidad Dios nos manda a hablarle al pecador, hablarle al que no le conoce. O sea, no nos dice solo estén ahí juntitos los que ya me conocen, estén ahí juntitos en el templo. No dice eso, dice tenemos que ir y buscarlos, tenemos que movernos, ir. Yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Qué cosas le mantienen alejado de la gente necesitada de Cristo? ¿Qué cosas le mantienen alejado de la gente necesitada de Cristo? Usted puede responder ahí en su casa qué cosas, pero sí hay varias cosas, ¿verdad?, que nos mantienen alejados de compartir, alejados de decirle a la otra gente. A veces pudiera ser el tiempo, uno siempre dice no tengo tiempo, o el trabajo, no sé si se te viene otra idea. Los prejuicios. Sí, muchas veces tenemos, desafortunadamente, nosotros tenemos muchos prejuicios, ya sean de la manera de vivir de la persona, de la manera de hablar de la persona. A veces tenemos prejuicios hasta porque
es de otro país. O sea, yo me junto con los de mi país porque me gusta la comida de mi país. O sea, son prejuicios que de verdad el Señor no los ve con agrado. No los ve con agrado, porque Él no vino a salvar a los judíos solamente porque era judío. Él vino a salvar a todo el mundo, porque nos mira tengo un señor que me dijo la otra vez que está pasando esta pandemia porque hay mucho pecado. Y él me dijo, pero ¿qué culpa tenemos los justos por los pecadores? Entonces me dio risa y luego le dije yo, pero quizás Dios mira y nos dice, todos son pecadores. Sí, todos. Porque no y él me dice, compartimos. le digo, sí. Yo creo que para Dios todos somos pecadores. Pero hay mucha gente que cree eso. Yo no soy malo, yo soy justo. Y estoy pagando por los pecadores. Sí. Y esos estamos cerrados. Sí. Porque todos somos pecadores, todos. Sí. Entonces pensemos, ¿verdad?, en esa pregunta, ¿qué nos está limitando? ¿Qué nos está limitando para compartir de Cristo? Porque en realidad lo importante es que compartamos con esas personas que no conocen, que no le conocen, porque eso es lo que Jesús hacía. Si vemos aquí, Él estaba hablando y ellos, los que le estaban rodeando, pues estaban escuchándole, pero este grupito era para ver en qué le encontraba algo malo, o para tentarlo, o para agarrarlo en algo. No somos muy alejados nosotros de parecernos a ellos. Nosotros también a veces nos ponemos a hablar con personas cristianas y a ver en qué se equivoca, a ver qué dice, a ver qué hace, ¿verdad? Entonces somos muy parecidos, muy parecidos. En el versículo 4, Jesús les hace una pregunta y dice, ¿qué hombre de vosotros, de una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió para encontrarla? Pareciera como absurdo, ¿verdad? Que va a dejar 99 y se va a ir por una. Porque podríamos decir, no, yo mejor sigo cuidando las 99, que se pierda aquella. ¿Cómo sería la visión de Cristo, ¿verdad? En ese momento. Sí, yo pienso que es una parábola, tiene enseñanzas. Es una parábola. Tiene enseñanzas. La enseñanza es de que pues si ya hay un grupo grande, como tú dijiste ahorita, las ovejas son muy diferentes a lo que la cabra, la chiva, lo que te dicen. Son como más unidas una con otra, se juntan, se buscan, son mansas, y hay a veces que donde las deja el pastor que las cuida, ellas se quedan ahí, ¿verdad? Entonces yo me imagino que pues sí, la otra está perdida, no tiene guía, no tiene compañía, está sola. Entonces fue y la trajo y se contentó tanto por encontrar esa oveja perdida. Quizás nosotros no la entendemos muy bien, pero en el tiempo de Jesús esta gente lo entendía muy bien porque de eso vivían. Eran pastores. De pastores, entonces nosotros podemos pensar, pero ellos lo entendían. Yo lo entiendo un poco porque yo nací en un rancho y todo el mundo tenía ganado. Y así era. Si una se quedaba en el monte, iban a buscarla. Si una se desparramaba, iban a buscarla. Y a veces los pastores dejaban sola al grupo con un perro. Y ahí se estaban. Y a mí siempre me llamó mucho la atención porque las cabras, el pastor va atrás de ellas. Las ovejas no, el pastor va adelante y ellas lo van siguiendo. Y ellas lo van siguiendo. Siempre me llamó la atención eso. Hoy que yo conozco al Señor y que el Señor habla mucho nos compara como ovejas. Entiendo eso de cómo cuando tú conoces a tu pastor, tú lo sigues. Una cabra no. Entonces por eso no nos cabra. Fíjate que buena comparación. Sí. Y Horizon me decía eso, mi esposo, no, mira, cuando nosotros andábamos con las vacas, uno va y busca, si una se ha quedado, la busca, y las vacas a uno le reconocen cuando uno les silbido, todo eso. Entonces dice, las ovejas también. Entonces cuando él les dijo esto, ellos lo entendían perfectamente porque era el tiempo que había pastores.
Y yo lo entiendo porque yo nací en un rancho, estuve en un rancho hasta los 11 años. Además, esa oveja perdida, para el pastor se da cuenta que tiene un gran valor. Sí. La oveja tiene un gran valor. Entonces, si ya lo pasamos nosotros a la parte de Jesucristo, vemos que Él lo que les está queriendo enseñar ahí es que una alma tiene un gran valor, ¿verdad? A veces nos alegra, si hay un montón de gente que acepta a Cristo, pero con una, dice, con una, Él se alegró mucho. Dice que la pone sobre sus hombros y está gozoso, dice el versículo 5, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios es tan grande que busca la seguridad de cada una, de cada persona, de cada uno, ya de nosotros que lo conocemos, pero también Él está cuidando a esas personas que no conocen para que un día esas personas vengan y le conozcan. Sí. Actualmente nosotros podríamos aplicar eso probablemente con las personas que no le conocen, ¿verdad? Compararlas como una ovejita, ¿verdad? Pero nosotros también, como decía María, nosotros también, ¿verdad? Somos como ovejas. Entonces nosotros tenemos que ver que esas otras ovejas andan sin pastor. ¿Verdad? Perdidas. Y nosotros a veces ni nos importa, ni dejamos tiempo para eso, ¿verdad? Porque estaba escuchando un mensaje que decía que a veces nos ocupamos tanto nosotros que en la mañana nos levantamos, nos bañamos, nos arreglamos, medio desayunamos, nos vamos al trabajo, allá uno se ocupa de todo, pasa todo el día, regresa, se cambia, se pone relajado, después a medio comer otra vez en la casa o comer bien algunos, ¿verdad? Pero se nos ve el día y no pensamos qué quiere Dios, o sea, qué quiere Dios que yo haga, qué quiere Dios que yo haga en el trabajo también, qué quiere, Él no quiere que solo estemos. Por eso esto de la pandemia también nos ha causado como una gran lección y nos ha causado una gran sensación porque paró el mundo. No somos nada. No. Somos muy frágiles. Sí. Y no pensamos en eso. No pensamos en que las otras personas, o sea que pudimos estar expuestos, pudimos morir. Hay muchísimos, miles y miles de personas que han muerto y han muerto sin Cristo. Entonces, es una oportunidad para que pensemos nosotros que así como Él es quien nos busca, nosotros también debemos de ir al encuentro de esa oveja, así como dice el versículo 6, dice, al llegar a casa se reúne con sus amigos, o sea, y llama a sus vecinos y se goza, o sea, a mí me parece que hace como gran fiesta, una gran alegría. Sí. A mí me llama mucho la atención el versículo 5, fíjate, porque dice que la pone sobre sus hombros. Puede que él encontró esa oveja perdida, asustada, herida, maltratada porque estaba sola. Y las pone no la pone que camine, sino la carga. Y me recuerdo de esa que es muy conocido de las huellas de Jesús, que le dice la persona, pero cuando yo tuve un problema yo no vi tus huellas. Él dice, es que yo te llevaba cargado. Y eso me llamó la atención de esta. Esta oveja estaba quizás herida y la puso en sus hombros. Entonces, cuando nosotros estamos en mucho problema, mucha necesidad, tristeza, todo lo que uno, pues, si uno confía, el Señor está allí. Y te agarra como esa ovejita y te carga. Pero hay que leer la Biblia, orar, para poder tener esa intimidad con Él. Y así como nosotros ya sabemos que Él nos va a cargar, que Él nos va a ayudar en cualquier situación que estemos, nosotros debemos de pensar en esas personas que no tienen. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, te contaba que una mamá perdió a su hijo, de que fue mi alumno y pues hoy lo enterraron.
Qué triste, ¿no? ¿Cómo estará sufriendo esa mamá? ¿Verdad? Un sufrimiento tan grande que cuando yo me pongo a pensar, yo digo, si no tiene a Dios, es como para enloquecerse ese sufrimiento. Cuando uno pierde un hijo es como para, siente que se quiere morir, siente que no quieren pensar, pero como tiene a Cristo, uno confía y va pasando y Dios lo va ayudando y va sanando, ¿verdad? Pero cuando hay personas que están pasando por gran dolor o que están esperando que se muera ahorita por el coronavirus un familiar, o que está grave en el hospital, ¿verdad? Y no tienen a Cristo, debe de ser una gran muy triste, situación dolorosa. Mucho vacío. Sí. Mucho vacío. Y dolor y vacío. Dolor, sí. O sea que debemos de pensar que aquí en el 6, Él se goza, ¿verdad? Sí. Y nosotros también, yo creo que cuando una persona viene a Cristo y nosotros hemos sido quien les presentamos el Evangelio, yo creo que nos gozamos mucho. Es bonito que te diga una persona, wow, ya se le recibí a Cristo. Y se siente bonito porque como que dice, Señor, estoy haciendo algo de lo que debo de hacer. Sí. Sí. Que debería de ser en nosotros como más algo, seguido, o sea, algo normal, cotidiano, sí, algo normal, estar hablándole de Cristo y que acepten a Cristo, pero no lo hacemos como allá. Entonces eso es alegría que alguien diga, wow, sí acepté a Cristo, y uno se siente contento también de darle seguimiento a esas personas. Entonces yo pienso que si usted no lo ha experimentado, lo debe de experimentar, ¿verdad? Es una bendición. Debe experimentar eso, de presentarle el Evangelio a otra persona y va a ver qué satisfacción se siente, ¿verdad? Nos llena eso, nos alegra. Así como aquí dice que le alegró al pastor, ¿verdad? Cuando me gusta eso que dices tú cuando se la pone en el hombro. Porque él se alegra mucho, pero nosotros también podemos ayudar a otras personas que están en necesidad, ¿verdad? Diciéndoles cuánto Dios les ama, cuánto Él se interesa por ellas, ¿verdad? Nosotros podemos dar consejos a otras personas y podemos decirles, ¿verdad? Porque a veces vemos que la persona está sufriendo y no decimos nada, no les decimos nada, sabiendo nosotros que a nosotros Dios nos consuela, o sea, Dios nos ayuda. O sea, es importante compartir lo que yo he experimentado, porque yo no voy a compartir lo que yo no he experimentado. Y entonces eso es lo que vamos a compartir con la gente. Decirle, mire, yo he experimentado esto, o sea, ella existe, Él está allí. Y entonces yo he tenido pláticas con una persona y ella que sufre de pánicos. Entonces yo siempre le hablo de esto y cuando se va al trabajo muy temprano, yo le he dicho, usted piense que no está sola, que Dios está allí, que Jesús la está viendo. Y póngase eso en su mente. Y entonces usted piensa ese temor. Y pues sí, ella lo ha hecho y últimamente ya dice que sufre menos, pero yo sé que ella es necesidad del Señor. Aquí ella dice que ella conoce a Cristo, que ella sabe de Cristo, porque su mamá era cristiana. Pero yo pienso que a ella le hace falta una relación, un encuentro. Y yo le puedo compartir de lo que yo he sentido, de lo que yo creo, de lo que yo he experimentado. Es todo lo que le puedo decir. Y es cierto, eso es lo que nosotros tenemos que compartir como cristianos. No se quede ahí sin hacer nada, sino que comparta. Yo les decía también que en este tiempo es un momento muy bueno para compartir. Yo sé que no podemos juntarnos, no podemos invitarlos aquí que vengan a comer a la casa o ir nosotros, pero está el teléfono, ¿verdad? Está la computadora, está el Zoom. La tecnología ahorita es bien importante para la gente que maneja todo esto. Eso sería muy fácil, que ni siquiera tiene que hablar a la persona. Mandarle textos, y ya si se puede, pues una comunicación. El FaceTime, ¿cómo se dice eso que se llama por teléfono?
también se puede ver. Se Cuando puede- te hacen una llamada Sí, y mira a la sí, persona. sí, y se puede ver. También. Sí. Sí. Ahorita tenemos que aprender de todo, ¿verdad? Porque es tiempo de aprender. Entonces, y podemos motivar a otras personas a que conozcan de Cristo. Podemos hablarles, podemos, como dice María, hablarles de nuestro testimonio, Sí. lo que yo he pasado, lo que Él ha hecho, tantos pecados que he venido acarreando, pero Él me perdona. Sí. Él no le importa qué cantidad de pecados. Cuando Él estaba ahí con los pecadores, Él no les decía, son pecaditos o grandes pecados, o no, los pecados son pecados. Los pecados. Y no, a Él no le importaba cuán pecador era, no le importaba. Así es el Señor. En el versículo 7 dice que Él hace una fiesta, ¿verdad? Que en el 6 nos decía que Él hizo una fiesta porque estaba contento. Pero ahora vamos a ver el 7 que dice que en el cielo hay gran gozo cuando un pecador se arrepiente. Que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y yo le decía a María, fíjate que los 99 ya casi no, como que ya no importa. Entonces, y sí importamos, si él está, que le importamos todos. Pero en este nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? Hay fiesta en el cielo por uno, dice, un pecador. Entonces no debemos de estar como pensando, ay, yo quiero que acepten 100, yo quisiera predicarles a 1000 y que aceptaran. No. Busquemos una persona. Una persona. ¿Verdad? Con una persona va a haber fiesta en el cielo. Exacto. Y nosotros que ya lo conocemos, ¿verdad? Pues yo le decía a María, a veces es que nos gusta como que nos estén como apapachando a nosotros, que nos estén solo a nosotros cuidando, Sí. ¿verdad? Eso nos gusta, estar así en el mismo grupito, que el pastor el pastor no me llamó, me tiene que llamar, me tienen que decir cómo estoy. Pero si nosotros ya somos cristianos, ya estamos listos nosotros más bien, ¿verdad? Para hacer eso. Para hacer eso, para hablarle a otra persona, para que haya fiesta en el cielo. Exacto. Pensemos que eso es lo que Jesús les quería enseñar a ellos, ¿verdad? Esta es como dijo María, esta es una parábola. Él les quería enseñar algo, y lo que les quería enseñar era eso, ¿verdad? Que con uno que se arrepienta hay fiesta en el cielo. Dios se alegra mucho si nosotros dejamos de estar ahí sin hacer nada y le hablamos a una persona. No sé si quieres agregar algo más, María. Pues no, nada más eso, que a veces sí podemos decir, pero es que a quién le hablo. Pero usted con cualquier persona que tenga, que este señor que yo le digo, yo hablé cosas más con él, el señor que corta el zacate. Yo estaba echando agua en mi casa y él paró su máquina y me empezó a decir que qué triste la pandemia. Y por eso dijo, es un castigo de Dios. Dice, y estamos pagando justos por pecadores. Entonces yo le dije eso, ¿verdad? Entonces le dice, pero, ok, me dice, pero también hay niños justos que nacen con enfermedades. Y le dije, eso es nuestra descendencia, nosotros hemos traído esa descendencia de generación en generación. Y me dice, le digo, porque acuérdese cuando Dios hizo a Adán y Eva, eran perfectos, sin pecado, sanitos. Y él se me queda viendo y me dice, ay, sí, ¿verdad? Por la frutita. Le dije, sí. Entonces me dijo, bueno, la dejo, voy a seguir trabajando. Pero eso es lo que uno necesita. No necesita, hable con alguien y dele un aliento, dele una palabra de decirle, Dios está aquí y son cosas que pasan por nuestros pecados. Pero vamos a rogarle al Señor. Y eso es lo que yo siento, eso es lo que le digo a la gente. O sea, al hablar con cualquier persona, podemos hablarle de Dios. Claro. Sin decir que me tengo que sentar y decirte, no. Glorifique el nombre de Dios con esa persona, dependiendo la situación que sea. Bueno, a mí me gustaría que se quedaran con una frase, una palabra
algo, ¿verdad? No tal vez todos los versículos, los 7 versículos, pero quédese con algo. Y una de las cosas es que nosotros podemos influenciar en otra vida. Nosotros podemos impactar en otras personas, en personas que no le conocen a Cristo. Nosotros podemos ser ese canal, esa voz, ¿verdad? Que va y le dice, como nos estaba diciendo María, a la persona que está cerca de nosotros, a la que trabaja con nosotros, o a los que van a cortar la grama, o a alguien que se acerca, ¿verdad? Y que nos da la oportunidad de hablar. Su vida, hermanos y hermanas, va a ser diferente, o ya es diferente si conoce a Jesús, ¿verdad? Pero ¿qué de esa oveja que no conoce a Jesús? Entonces, en esta tarde, pues, eso es lo que Dios nos está enseñando, que debe de importarnos las personas que no conocen de Cristo. No sé si te quieres despedir, María, antes de que yo dé el tema de la otra semana. Gracias, hermanos. Gracias por darme la oportunidad de estar por este medio con ustedes. Y pues es muy hermoso, hermanos, que nosotros leamos la palabra de Dios, porque ese es el alimento diario de cada uno de nosotros. No importando que no podamos reunirnos en un templo, pero el Señor está en todas partes y su palabra está en nuestros hogares por medio de la Biblia. Que Dios les bendiga, les amo en el Señor y esperamos vernos más pronto. Amén. Nos vemos el otro sábado a las 2:30 y tendremos a un invitado, así que van a estar varones, así que los esperamos para que miren a la clase del sábado. Gracias. Amén. Amén.